Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A Él sea honra, gloria y alabanza por siempre. Qué bueno, hermano, le felicito por estar acá. Está usted en el mejor lugar, amén. Aquí junto al pozo del viviente que me ve, aquí junto a la fuente de agua viva. Abra su corazón, hermano. Estaba con mi esposa el viernes pasado por allá en la Uruca de Jorco y estaba yo meditando, Señor, ¿qué les digo para entrar? Voy a un buen grupo ahí, hermano, en la iglesia de Fernelli, y me puso como una visión, hermano, donde la gente se bajaba de los camiones a coger café con 3, 4, 5 sacos, de acuerdo al tamaño y a la capacidad de la persona, y el canasto vacío. Les decía a los hermanos yo ahí que preparara el saco, que preparara el canasto, amén, y que tomara todo lo que Dios podía darle para salir de ahí. Y tal vez no es el mismo contexto aquí con nosotros, aunque algunos de los que cogimos café entendemos el contexto. Pero yo quiero decirle a usted en esta hora que se vacíe de toda circunstancia, de todo problema, de toda situación que le esté agobiando, cualquiera que sea, y le diga: Padre, delante de tu presencia quiero presentar mi alma, mi corazón, ministra mi espíritu. Para eso hemos venido aquí, hermano, a recibir algo de parte del Señor, algo nuevo, algo fresco, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Tiene Dios algo para nosotros, amén. Ella dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo creo, hermano amado, que hay algo de parte de Dios en la atmósfera, amén. En el espíritu usted puede tener hoy la libertad de sentirse hijo de Dios, de sentirse hija de Dios y echar mano de la bendición del cielo sobre su vida, amén. Bendito el Señor. Vamos a estar en la epístola de Tito, hermano. Ahí vamos a estar ubicados, hermano. Tantas cosas que quiero hablar, quiero testificar, pero por lo menos déjeme poner ahí en contexto antes de leer, porque cuando uno va leyendo, Dios le va ministrando, amén. Qué lindo, hermano, es comenzar a leer a Jesús, a oír su palabra, hermano. Un día de estos estaba leyendo ese texto donde a él le acusan de que por el príncipe de los demonios echa fuera a él los demonios. Le dicen: por Belzebú, por el príncipe de los demonios, es en el nombre de que usted echa fuera los demonios. Jesús les dice: bueno, si yo lo hago de esa manera, entonces ¿en nombre de quién lo echarán sus hijos? Le dice algo tremendo ahí, hermano, que es lo que quiero dejarle en su corazón. Le dice: ninguna casa dividida contra sí mismo permanece. Y yo me quedo viendo ese verso, que lo conozco hace mucho, que lo he escuchado, que lo he leído, pero me dice: ninguna casa dividida contra sí misma permanece. Y siento el Espíritu Santo que me dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y sigue diciendo: si Satanás está dividido contra sí mismo, su reino caerá. Pero me dice: ninguna casa dividida contra sí mismo permanece. Y entonces me interiorizó a mí. Somos templo del Espíritu Santo del Señor, ¿verdad que sí? Somos casa de Dios. No puedo tener división mental de doctrinas. No puedo tener pasión dividida en el corazón acerca de quién es Dios, o si amo más al mundo y las cosas que están en el mundo. Hermano, me ha sacudido al Espíritu Santo en ese conversar, en ese caminar diario con el Señor. Pablo y Tito eran bien amigos. Dice algún comentarista que ya Tito conocía palabra cuando Pablo lo toma, pero Pablo le llama a él hijo en la común fe. Y se dice que por lo menos en cuanto a la fe, él lo disipula, lo doctrina. Él le llama hijo, le llama hermano, le llama compañero de milicia, compañero misionero, le llama, hermano amado, hombre en el cual no ha habido nadie que tenga tanta pasión por ustedes. Por eso les mando las cartas con él. Era un amigo de Pablo, hermano, compañero. Le hacía mandados, le traía de todo, hermano. Y sucede algo en esta epístola, que él
tiene que desprenderse de su compañero, de su amigo y dejarlo en una isla llamada Creta. Pero lo que interesa ahí es que le dice varias cosas interesantes. Le dice para que corrija lo deficiente. Entonces lo deja ahí, hermano. Yo quiero leer hasta donde pueda y después entramos ahí a ver algunos puntos. ¿Está bien? ¿A dónde vamos a estar ubicados, hermano? Siéntase bien aquí en la casa del Señor. Es el mejor lugar que usted ha escogido. Ahora que venía de camino con mi esposa, le decía un hombre a otro ahí, irán a pasar a él en Food TV tal cosa, no sé qué, y le dice, sí, parece que sí lo van a pasar. Le dice, es que eso es lo único que hay que hacer un domingo. Dice. Y yo dije dentro de mí, le dije a mi esposa, le digo, no es así. Y el varón aquí ahora lo reafirmaba. El domingo es para dedicárselo al Señor, ¿verdad? Pero bueno, ¿a dónde vamos a estar ubicados? Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, preparó desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios mi Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, serio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaizantes ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, machas del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí y purificar para él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Me hubiera querido seguir hasta el 3, pero me hubiera gustado que usted lo hubiera leído unas cuantas veces. Uno se mete ahí, hermano, pasa rato y tiempo ahí y es imposible poder transmitir todo lo que de Dios siente, pero quiera Dios pregnarle de algún interés particular para que se pueda meter allí. Qué montón de cosas, ¿verdad que sí? Tendríamos que estar toda la tarde aquí, toda la noche. Bendito el Señor. Pero no se preocupe, hermano, ahorita nos vamos. En el versículo 1, hermano, él utiliza 4 versículos para dar un saludo, una presentación. La tercera más larga de sus cartas, hermano. Utiliza mucha palabra ahí, agrega mucha cosa que no dice en otras presentaciones, pero me gustó ese primer punto. Dice Pablo, siervo. El original de esa palabra siervo es doulos, que quiere decir esclavo, esclavo de Dios. Generalmente él usa que es esclavo de Jesucristo, pero aquí dice esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Una de las cosas que muestra la epístola, hermano, es la doctrina de la Trinidad. Ahí usted ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios verdadero. Amén. Hay tanta confusión ahora, hermano, se levanta tanto pensamiento negativo ahí y quiere confundir a los escogidos de Dios. Pero Él es un solo Dios verdadero. Amén. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted llegue al cielo, hermano, usted lo va a encontrar a Él. Amén. En manifestaciones diferentes, sí. Pero dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Eso, hermano amado, me agradó. Me agradó entender, hermano amado, que cuando Dios nos llamó a nosotros, nos redimió, nos compró a precio de sangre, nos reveló una fe exclusiva para los hijos de Dios, que no tiene comparación con nada ni con nadie en la tierra, hermano. Yo creo que eso es para disfrutarlo, ¿verdad que sí? Entender, hermano amado, que de una manera particular Dios se revela a mi vida, me hace nacer en agua y en espíritu, hace que mi espíritu salga de la muerte, reviva y a través de la palabra comienza a instruirme y a enseñarme en un proceso exclusivo. Usted lo oye a Jesús hablando unas parábolas y les dicen los mismos discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús muestra ahí en varios capítulos que lo hace porque no tienen capacidad en el corazón de entender los misterios del reino. Pero a vosotros, les dice a ellos, a ustedes, a mis discípulos, aparte, yo lo siento y les explico los misterios del reino. Aleluya. Qué bendición es entender, hermano, que para mí hay acceso, que para mí hay revelación, que para mí hay explicación exclusiva de la misma forma de las parábolas que Jesús utiliza. ¿Se goza? ¿Sí? ¿Se alegra? Una fe exclusiva, hermano. Hay tanto que podemos hablar de esto, hermano amado, porque fe hay en un montón de gente, hermano, que no le interesa ni ama a Dios. Tiene fe el que va para allá, el que camina, el que tiene plata en el banco, el que va el 2 de agosto allá, hermano. Y si usted lo pone a testificar, hasta llora cuando le está contando sus asuntos, hermano. Hay gente que tiene su confianza, su fe puesta en cualquier cosa de la tierra. Pero a usted, como hijo de Dios, como lavado en la sangre de Cristo, Dios le dotó de una fe particular que no tiene nada que ver con la fe que se pueda mover en la tierra. Hermano, al que le crea a Dios, todo le es posible. El que le crea a Dios sale del ambiente natural y entra en el ambiente espiritual. Aleluya. Hermano, el estudio a veces, la mucha revelación, el mucho conocimiento,
La mucha situación de aquí de la tierra a veces nos separa de esa fe genuina, de esa fe que nos permitió entender que en la cruz del Calvario había redención y salvación para mí. De esa fe que me hizo entender la voz de Jesús cuando dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano amado, esta fe no es normal, no es natural. No deje que nadie se la cuestione. Fe en la palabra de Dios, esa fe genuina, esa fe absoluta. Le cuento algo. Hemos tenido un año bien agitado, hermano. Hemos ido como 4 veces o 3 veces allá a Ojancha, pero en una de esas terminamos de predicar en Ojancha y teníamos que ir en 2 horas a Matambú a predicar a las 3. Y se le ocurrió a una hermana ahí invitarnos a almorzar. Sinceramente yo le arrugué la cara a mi esposa y le dije: es que me gusta esas 2 horas descansar un rato para repasar el otro mensaje o para repasar el mensaje. Pero bueno, pobrecita la hermana ya estaba esperándonos ahí y nos fuimos. Cuando íbamos hacia la casa de la hermana Giselle y el hermano Orlando, se cayó un puente. Ese puente tiene historia, ¿verdad, hermano Marcos? En ese puente se había ido la Dodge una vez, ¿verdad? Ahora se cayó otra vez el puente, hermano, y lo están construyendo. Y entonces a la parte hicieron ahí una bajada, una trocha para meter el carro y pasar por el río y salir mientras construyen el puente. Pero yo estoy viendo que están trabajando ahí, los contratistas, ¿verdad? Y yo vuelvo a ver, y entre todos los que están trabajando, yo veo un hermano allí de la iglesia de Matambú. Y le digo a mi esposa: ay, mire cómo está el hermano. Bajo un sol terrible, las 12:30, hermano. O como las 12 y resto. Lleno de barro, hermano, hasta donde nomás, sacando ahí, volando pico y pala. Y yo dije a mi esposa: ay, qué lástima, el hermano no va a llegar al culto en la tarde. Y bueno, me fui con el dolor ese. Gerardo me oyó y me dice: no, sí llega el varón. Bueno, hermano, cuando yo llegué a la reserva a las 3 llegamos, ¿quién cree usted que estaba ahí, hermano? Aleluya, cambiado. Y le digo: hermano, yo pensé que usted no iba a llegar. Me dice: ah, no, yo le dije al jefe que si se le ocurría al pastor bajar el culto a las 10 aquí, yo no le trabajaba los domingos, porque yo no me pierdo el culto, dice. Él es hijo de doña Ignacia, una anciana de allí, hermano. Qué linda actitud. Pero le cuento más, hermano, a usted. Este muchacho, hermano, fue sanado de un cáncer. Y bueno, él ha estado ahí fiel. La hermana comenzó a aparecer problemas ¿qué le llaman? Seniles, ¿verdad? Que se le va la mente. Y duró un tiempo sin llegar a la iglesia. Y el hermano Gerardo la fue a visitar. Y dice Gerardo que visitándola, ella le decía: qué raro el hermano pastor. Mira cómo me hace falta. Le decía al mismo Gerardo, ¿verdad? No volvió a venir, ni volvió. Y el hermano ahí orando por ella, ¿verdad? Pero qué tristeza, ¿verdad? La cuestión es que, hermano, él es hijo de ella. Y entonces, cuando termina el culto, yo estoy bien fundido. Le dice el hermano a ella, está bien anciana, y la hermana ya estaba recuperada hasta ahí. Le dice él a la mamá: mamá, arrímese a esa piedra, yo la monto en la moto, yo la llevo. Y Gerardo, viendo el cuadro, le dice a la hermana, le dice: no, hermano, yo la voy a ir a dejar. Pero a él se le olvidó que yo lo andaba a él en el carro mío. Y entonces me dice: uy, qué torta. No se preocupe, Gerardo. Yo le digo a ellos que se esperen ahí. Dije que se esperara y que yo los iba a dejar. Entonces él se montó conmigo para guiarnos ahí. Hace muchos años yo había ido a la casa de ellos una vez. Pero ya se montó él. Y cuando él se monta, comienza a testificarme cosas. Está conmigo, le estoy hablando a usted acerca de lo que es la fe esa que no podemos perder, hermano. La sencillez del corazón. El hermano se sienta y me dice: hermano, viera que yo creía que Dios iba a sanar a mi mamá. Dice: pero un día un médico me dijo: ya no hay nada que hacer con tu mamá. Definitivamente no hay nada que hacer. Dice, y la hospitalizaron y estaba allá en el hospital de Liberia. Y yo tuve que ir un día a traerla, dice, porque dijeron que ya no la podían tener más allá. Cuando yo llegué, dice, mi mamá estaba sentada comiendo, donde me vio, me saludó, me dijo: qué dicha que ya viene por mí. Totalmente centrada, hermano, en su mente.
Y ahí está la hermana, hermano, en esa condición. Ahí lo oye testificar a él, ¿verdad? Y yo, gloria al Señor, ¿verdad? Está pensando lo mismo que pensé yo, ¿verdad que sí? Esto después de repente le vuelve ahí. Está pensando lo mismo que pensé yo, ¿verdad que sí? Esto de repente le vuelve ahí. Pero no, la hermana con una solidez, hermano. Preguntándome hasta por el hermano Marcos. Acordándose, hermano, de cosas tremendas ahí. Pero en eso, hermano, dejamos de la hermana de testificar y me dice, hermano, mira qué tremendo lo que me pasó, me dice. Me dice, mira que el domingo antepasado vino aquí un pastor de Panamá. Y antes de empezar a predicar dijo, siento por el Espíritu de Dios que alguien va a llenar casa aquí en Matambú. Dice, y yo me sentí, dice que era para mí. Y yo me levanté y dije, yo soy, yo agarré la bendición. Dice, pero yo no tengo nada. Bueno, eso pasó. Y entonces, digo, sí, hermano, y me dice, y viene, dice que desde que él dijo eso, yo de verdad que siento que voy a tener casa. Y yo de verdad que siento que voy a tener casa. Y ajá. Y sí me dice, y vengo del trabajo un día de estos y voy viendo una fila ahí en el comunal, una fila grande ahí en el comunal. Y entonces dice, yo vengo cansado, y vengo ahí como, y me dice una persona ahí, ¿sabe qué están haciendo? ¿Para qué están haciendo fila ahí? O le preguntó, y le dijo, están haciendo fila porque parece que vino un personero del Bambi a hacer como una encuesta ahí entre la gente. Y entonces él dice, entonces yo dije, qué lástima, bueno, tal vez. Y entonces, no, él no pensó así porque dice que se quedó viendo la gente y todo el mundo tenía su folder, su buena presentación. Y entonces dijo, no, hombre, ¿qué voy a hacer? No andaba ni cédula. Venía al trabajo, que le estoy diciendo yo. No andaba nada el hermano. Y dice que cuando se iba a ir, se acuerda las palabras que dijo aquel hombre. Y dice, no, yo voy a hacer fila. Yo voy a hacer fila para preguntar a ver qué pasa. Qué tremendo, hermano. Y hizo fila. Y después se quedó. Dice que cuando llegó donde la persona que está atendiendo le dice, ¿y usted qué viene? Yo venía a preguntar. ¿Cómo que venía a preguntar? Dame la cédula. Le dice, no ando cédula. No anda cédula, le dice. No anda papeles, no anda el folder ese, no anda nada, no anda la cédula, no anda cédula, solo venía a preguntar. Y le dice la persona que está atendiendo, bueno, por ahí dicen que los últimos serán los primeros. Venga acá, le dice. Yo le voy a ir llenando los papeles y vaya corriendo a la casa a traer la cédula. Y fue y trajo la cédula, hermano, y llegó y firmó los papeles, terminó de llenarlo, lo firmó. Y dice, hermano, y antier vinieron a medirme el lote de mi papá y ya van a venir a hacerme la casa. ¡Ay, Jesús! Mi hermano, una fe exclusiva de los hijos de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros, hermano. Una fe particular. Una fe que me permite entender quién es ese esclavo de Dios. Entender quién es ese enviado de Jesucristo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dice, en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que es según la santidad. Yo necesito conocer la Escritura, hermano. Yo necesito conocer a mi Dios. Yo necesito entender quién es mi Señor, hermano. Dios mío. Verso 2, hermano, ahí podría quedarme un rato hablando un poco más acerca de esas cosas, pero recuerde, este verso 2 dice, en la enseñanza de la vida eterna, en la enseñanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué no hace Dios? ¿Qué no hace Dios? Y entonces, ¿por qué dudamos a veces de lo que Él nos dice? ¿Qué no hace Dios? No miente, hermano. Una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Él no miente. Él no miente. Aleluya. Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que es buen negocio aquí en la tierra como mortal creer que Dios no miente. Y su palabra es verdad. Dice, y a su debido tiempo, otra cosa importante. Y a su debido tiempo, no es en el tiempo mío. No es en la desesperación mía. No es en la determinación mía.
sino en el bendito tiempo de Dios. Por allá Eclesiastés dice que todas las cosas son perfectas en su tiempo, hermano. Y a veces queremos las cosas, hermano, nos las llevamos así medias zancochadas, pero si no es el tiempo de Dios, estamos en problema, hermano. Esperemos que maduren. Bendito el Señor. Ay, Señor. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pablo está tratando de, o está mencionando aquí, hermano, que tanto para él como para Tito, él es Salvador. Dios preparó la salvación delante de todos los seres humanos, hermano. Lo que pasa es que hay gente que no recibe eso, que no quiere eso, no lo vive. Fuera, ¿verdad? Espero. Ok, dice el verso 4 a Tito. Puede poner usted su nombre ahí, aquí en Barrio del Carmen de Paso Ancho. Dice, verdadero hijo en la común fe. Vuelve a mencionar esa fe particular. Parece que él lo tomó ya convertido, le decía a usted al principio, pero no en la fe. Hermano, hay gente que titubea mucho ahí, que no tiene claras las cosas. ¿Y a mano de quién la deja usted, hermano? Si Dios es responsable y puso el manual original en la mano tuya, hermano, y es su bendita palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Usted y yo somos responsables de conocer, hermano amado, el manual de Dios, el manual de nuestro constructor, de nuestro hacedor. A Tito, verdadero hijo en la común fe, dice gracia, ay Señor, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vuelve a repetir esa palabra y esa frase. El Salvador, no de unos, es Salvador mío, yo tengo que creerlo. Amén. Hermano amado, esa palabra gracia, misericordia, a veces parecieran sinónimas, se confunden ahí. Pero gracia es un regalo que Dios nos dio. La palabra gracia significa regalo. Es un regalo, un don, el don de la salvación. El don de ser hechos hijos de Dios. Misericordia tiene que ver, hermano, con ese gran amor que Dios nos tiene o nos tuvo. Porque la palabra misericordia, una de sus descripciones es amar miseria. O sea que Dios amó nuestra miseria y estando muertos de delitos y pecados, vino a morir por nosotros y nos dio vida juntamente con Él. Pero hablando de gracia, hermano, la gente piensa que es un regalo con el que puedo hacer piñata, golpearlo, maltratarlo y no valorarlo. Más bien creo, hermano amado, que la gracia está en 3 tiempos. Leímos esos versículos y le aseguro que usted no los captó. En el capítulo 2, versículo, para ver, ¿dónde aparece gracia otra vez? En el 2, aparece en el 3 y aparece en el 4. Pero noten el verso 2, perdón, el capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Verdad que sí? Ahora lea el versículo 3, verso 5, capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5, y ahí mismo dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y aparece en el 7 otra vez la palabra ahí, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, lo que menciona en el verso 2, esperanza de vida eterna. Pero le hablaba a usted de la gracia en 3 tiempos. Está en el verso 11 del capítulo 2, en el verso 12, en el verso 13. ¿Sí? Lo vemos un momentito ahí. La gracia que Dios presenta ante todo ser humano. Porque, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es la gracia inicial. Cuando Él me introduce en esa fe, yo entiendo que Él me regaló la salvación. Que tengo que dejarme, hermano amado, de sacrificios, de andar de rodillas, de estar haciendo eso, un montón de cosas. Y entender que Él me regaló la salvación.
porque no hay ninguna forma de alcanzar nuestra salvación solamente a través de Jesucristo. Entonces Él la prepara ahí como en un primer tiempo inicial. En el verso 12 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad, eso es no ser santos, impiedad, la piedad tiene que ver con santidad, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, santamente. Entonces en el verso 11 veo la salvación en su primer tiempo, un regalo inmerecido que Dios me da. En la segunda veo que tengo que reaccionar ante ese regalo glorioso. Porque si no me santifico, no podré ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario, hermano, que vayamos siendo perfeccionados, como leímos allá en el 3, a través de la renovación del Espíritu Santo. O sea, no puedo estar amando lo que amaba antes y apasionándome por eso. Necesito dedicar mi vida de otro nivel o en otra forma a Dios. Vuelvo a leer el verso 12. Enseñándoos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que me regaló la salvación, es la gracia inicial. Me regala la capacidad de renunciar y de fortalecerme en el Espíritu para que vaya mostrando mientras camino. La frase que me gustó mucho es la que está en el verso 10, que dice que para que adornemos la doctrina de Cristo. Aleluya. Y en el verso 3, termino con el tercer tiempo de la gracia. ¿Estamos ahí, sí? En el verso 13, perdón. 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa es una gracia a futuro. Nadie puede presumir, hermano, si no cumple los requisitos de que ya tiene. Yo me gozo que Dios me regaló la salvación. Yo tengo que amarla, que cuidarla, que conservarme en santidad. Ese asunto de salvo, siempre salvo, no existe, hermano. Aquí sin santidad nadie verá al Señor. Y pensamos que es en el cielo, hermano, allá donde lo vamos a ir a ver. Pero no. Aquí en la tierra, si usted camina en santidad, usted va a ver la mano de Dios abriendo camino en cualquier parte, reprendiendo las tinieblas y sacándote a flote de cualquier circunstancia. Y el tercer detalle, hermano, es esa esperanza de vida eterna que me cautiva el alma. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siga creyendo que Él va a aparecer. Siga creyendo que Él va a venir. Siga creyendo que Él va a venir, hermanos. ¿Sabe? Yo creo, hermano amado, que estos 3 tiempos de la gracia deben estar claros en nuestro corazón. Sí, me la regaló, pero no voy a ponerme a discutir que ya la tengo y que viviendo como se me dé la regalada gana, menospreciando el valor de la sangre de Cristo, pisoteando la sangre del Cordero, yo voy a alcanzarlo, hermano. No es así, no es así. Es consagrándome, es metiéndome con el Señor. Y vuelvo a leer ese verso 13, dice aguardando. Hay un himno de una canción que me gusta escuchar por la mañana, dice: allá en el cielo nos está esperando. Allá en el cielo nos está esperando. Mientras en tierra yo lo sigo amando. Busque esa canción ahí. La mañana, por las mañanas, yo dirijo mi alabanza. Y dice, te repito la frase, dice: allá en el cielo nos está esperando. Mientras aquí en la tierra yo lo sigo amando. Mientras yo sigo apasionado, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí, para Él. Muchas son las concubinas. Ahora decía algo el hermano Marcos, pero el día viernes el hermano Douglas nos hablaba de 4 iglesias, ¿se acuerdan? Los que estuvimos aquí. La interesada, la descuidada,
La infiel, esa me golpeó fuertemente, hermano. La infiel. Busque el audio ahí y la escucha. Y la cuarta, la fiel al Señor. Hermano, estamos en la introducción aquí. Estamos en el saludo, ¿verdad? De Pablo. Vamos al verso 5. ¿Ok? Qué montón de cosas hay en el saludo, ¿verdad que sí? Estoy en el verso 4 donde dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Les dije que la epístola muestra la doctrina de la Trinidad bien clara. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay mucho que discutir al respecto ahí y tampoco es fácil de enseñar. Pero en toda esta epístola usted va a encontrar eso. Bendito el Señor. Verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Aquí quiero decirle algo, hermano. Quiero decirle que usted y yo tenemos que entender que somos gente en proceso. Que somos gente que vamos rumbo a una perfección en Dios. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que entender que cada día, y entre más nos acerquemos a Cristo, entre más escudriñemos la palabra, más me va a mostrar a mí lo que hay que despegar, lo que hay que botar, lo que hay que dejar, lo que hay que desechar. Amén. Pasiones del corazón, pensamientos. Tengo que reconocer, hermano amado, que necesito mejorar. Amén. Necesito mejorar. Yo llegué aquí hace 40 años y medio, les he dicho, 40 años y medio más o menos. Los 7 días de la semana. Los cultos no duraban 2 horas, duraban un poquito más. Pero se prendía aquí el fuego, hermano, era una bendición tremenda. Tremenda. Y a mí me duele, hermano, que se haya diluido tanto esa costumbre. Pero quiera Dios, hermano amado, que entendamos que tenemos que ir corrigiendo para bien. Corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, hermano, esta lista nos descarta un montón, ¿verdad? Yo me puse a pensar, Señor, qué dura, ¿verdad que sí? Pero también tengo que entender que fue escrita hace mucho tiempo, aunque Dios no cambia. Pero cómo las generaciones van cambiando, ¿verdad que sí? Cómo se van cambiando las ideas, cosas que para nosotros antes era imposible mencionar y menos pensar. Hoy para la juventud que está atrás de nosotros y más para los que siguen, son triviales, son de segundo peso, no tienen tanta importancia. Es interesante entender eso, pero bueno, leamos aquí estas características. Dice, fuera irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, la palabra obispo significa uno que ve por encima de, eso se lo aprendí a Roger en una enseñanza, uno que ve por encima de, uno que vigila sobre el rebaño, uno que vigila sobre la iglesia. Es necesario que el obispo, entonces, ¿qué es lo que está diciéndole? Le está diciendo Pablo a Tito, me separo de mi compañero, de mi hermano, de mi hijo, de mi amigo, para dejarlo en Creta por amor a la obra, para que vaya y comience a visitar las iglesias de la isla y comience a establecer gente idónea para que la iglesia no vaya en decadencia, sino que vaya en cercanía para Dios, en costumbres y en acciones. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Eso me llamó la atención. Porque yo sé que hay gente buena administradora. Hay gente especial, hermano, gente que usted le da algo, hermano, y es impresionante. Me acuerdo cuando el hermano Marcos una vez, teniendo los grupos aquellos, le daba, no sé si eran 10,000 colones en aquel tiempo, o 5,000, para que lo multiplicara. Y después de un tiempo devolviera los 10,000 y la ganancia, algo así. Para la obra del Señor. Y había gente, hermano. No todo, ¿verdad que no? Pero había gente, hermano, con una calidad que triplicaba la cantidad y la traía. Había gente que no daba ni el informe de los 10. Y no quiero pensar que había uno que triplicaba y traía apenas una vez duplicado. Porque también hay. Pero lo que quiero decir, hermano, es que cuando me dice el texto que es buen administrador de Dios, no está hablando de administrador financiero ni administrador del hogar,
Porque yo sé que usted puede ser una gran administradora de su cocina, hermano. Y puede tener todo bien ordenado. Y si le pasa con mi esposa que me meto yo a acomodar las cosas cuando ella no está. Bendito el Señor. Hay gente que es buena en su oficina, gente que es buena en su archivo, gente que es buena en sus cosas personales. Pero aquí me está hablando de algo más profundo. Dice que sea buen administrador. ¿Cómo es que dice? Administrador de Dios. De Dios. Administrador de Dios. Yo tengo algo de Dios en mí para administrar. Sí. De todo tengo tiempo. Amén. Si yo entiendo que Él me creó a mí para alabanza de su gloria, yo tengo que alabarlo, hermano. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Me dijo un hermano un día a mí, en el tiempo de la pandemia, mi hermano, ¿cómo es posible que estén cantando? Si el Ministerio de Salud dijo que no se podía cantar. Y le digo yo, hermana, pero es que la Biblia dice, todo lo que respira, que alabe a Jehová. ¿Quién es más fuerte? Pero hermano, Dios mío. Yo creo, hermano amado, verdaderamente que nosotros debemos ser buenos administradores de Dios. ¿Qué me está diciendo, hermano? Son 24 horas. ¿Cuánto adoras? ¿Cuánto dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo sacas? No estoy diciendo que deje de dormir, ni que deje de reposar, ni que deje de ver tele, ni que... Ahora, si puede, está bien, ¿verdad? Por administrar un poquito mejor lo que es del Señor. Administrador de Dios, hermano. Ministerio, responsabilidad, cosas que nos ponen en el corazón. ¿Cuántas cosas? Entonces, él tenía que establecer parejas ancianas, marido y mujer ahí en las iglesias, para que fueran obispos, para que estuvieran vigilando el rebaño, para que fueran corrigiendo las deficiencias. Y entonces dice que sea administrador de Dios, no soberbio. Ay, ¿qué es soberbio? Orgulloso, altivo, imponente. Todo lo que me haga esa palabra. No iracundo. Ay, Señor. No es lo mismo que soberbio. No. Hay gente que no le ha caído la gota de agua y ya está como un alcacelser. Dios mío. O sea que si usted pretende ser obispo, ser líder, ser punta de lanza en la obra del Señor, ser alguien que se le respete, usted tiene que entender que no hay rebeldía, que no hay ese asunto no iracundo. Bueno, no agua al vino, ya se supone que es un poquito más profundo, ¿verdad? Quisiera pensar que hay gente que toma por aquí en iglesia, pero bueno, ahí está el texto, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero. Ay, Señor, esto quiere ver con mujeriego, como Juan Charrasqueado. Bendito el Señor. Mi hermano una vez predicó un mensaje que se llamaba ojo de gallo y ojo de paloma. ¿Recuerda? Hasta me acuerdo que hacía el sonido del gallo ahí, que se creía dueño de todo el patio. Bendito el Señor. Pero hablaba también de las características de la paloma y por qué Dios la toma como ejemplo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es fiel a su pareja, por un montón de cosas más. En ese mensaje que él nos predicó hace muchos años, sí. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ay, Señor, ¿habrá eso por aquí ahora? ¿Qué integridad, hermano, hay que tener en el asunto de trabajar para el Señor? Dice, si no hospedador. Parece ser que hay unas que son a favor y otras en contra, ¿verdad? Hospedador, amante de lo bueno, amante de lo bueno. Hermano, lo bueno hay que amarlo, hay que llevarlo aquí en el corazón. Hay que amar el querer ser igual a Dios, el querer parecerme a Cristo, el querer que alguien diga, ay, algo acerca del Señor. Me pide un consejo, me pare por ahí. Me tuve una hermana por allá y me dice, hermano, tengo un dolor en este brazo, quiero que ore por mí. Y hasta que lo traía así, hermano, lo traía así como cuando uno ve la gallina con ala quebrada, que anda así, todo el brazo así. Y yo la vi a la hermana que venía con congoja y cuando me dice, hermano, ¿usted oraría por mí? Claro que sí, hermana, estaba esperando que me lo pidiera. Y aquí mismo me cuadro y se pone todo asustado a ver para todos lados, hermano, a ver quién venía.
para que no me vieran orando por ella en la acera, hermano. Qué duro, hermano. Yo creo que no recibió de la preocupación, no recibió la bendición de Dios, hermano. Pero me estoy explicando con lo que le estoy diciendo, ¿sí? Amante de lo bueno, hermano. Hay que amar lo bueno, hermano. Hay que amar lo bueno. El ejemplo de Jesús. Dice sobrio. Sobrio es lo contrario de ebrio, ¿verdad? Justo, justificado pues por fe tengo paz para con Dios. No por mérito mío, ya leímos, ¿verdad? Santo. Santo es apartado de Dios, para Dios y por Dios. Vivamos santa y piadosamente. Y oiga lo que dice aquí, dueño de sí mismo. Esto es carácter, hermano. No solamente, hermano amado, es caminar aquí en la tierra, hermano, como privilegiados de Dios, sino como entendiendo que Satanás está bajo la planta de nuestro pie. Ya de esto tuvimos una experiencia fuerte saliendo de acá, hermano. Empezó alguien allá a maldecirnos y a decirnos cosas, aventando la madre. Fue muy fuerte ahí, cerrando el portón. Muy fuerte fue. Se dio cuenta todo el barrio y un gran escándalo, ¿verdad? Y cuando yo le dije a Jimmy que se fuera tranquilo, y nos fuimos para allá, y yo dije, Señor, lo dejo todo en tus manos, pero me entró un escalofrío, hermano, interno a mí, porque me dio miedo de la persona, porque Dios interviene en cualquier momento. Y me fui meditando ahí, y yo decía dentro de mí, no me conoce, no sabe cuál es el problema. Nunca he tenido problema con él, de ningún tipo, hermano, de ningún tipo. Solo le he bendecido, así lo pienso yo. Y entonces me dijo el Espíritu, el problema es que usted está reprendiendo los demonios del barrio. Está atando los demonios del barrio, está en guerra espiritual. Y yo dije, gloria al Señor, voy a seguir reprendiendo al diablo, hermano. Hermano, lo que dice ahí es dueño de sí mismo. Que lo voy a matar, que lo voy a esto. Me mandaron una foto ahí con un revólver. Me voy a suicidar, pero antes de suicidarme lo mato. No entiendo ni por qué. Pero hermano, si yo tengo que morir, no se trata de eso. El día que Dios determine que yo muera, ese día salimos de aquí de la tierra, hermano. Antes no. Como decía Douglas el viernes, con COVID o sin COVID, el día que Dios me diga aquí, allá estaré, hermano. De una cosa estoy seguro, hermano, de que Dios me libertó del camino al infierno que me llevaba. Un día me llamó la gerente de la empresa en la que trabajé 33 años. Estaba con un grupo de gente ahí, seria, hermano, ingenieros, gerentes, eran como 12. Y me llamó para hacer un trabajo y lo mío era cuestión de 7 minutos y ellos duraban casi 3 horas metidos ahí. Y entonces llego y me llama y me dice, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Pasaron unos 7 minutos, entonces me puse de pie y se quedó viendo así. Le digo, es que no hago nada aquí escuchando lo de ustedes. La computadora no trabaja sola y yo tengo que irme a trabajar para sacar lo que me está pidiendo. Y entonces él me dice, uy, tiene toda la razón usted, me dice, porque si no se lo va a llevar el diablo, se lo va a hacer trabajo. Le digo, ¿sabe qué? El día que salga de esta tierra es porque el Espíritu Santo de Dios me va a sacar de esta tierra, porque de las ganas del diablo a mí me sacó Jesucristo. Y se quedó blanca la mujer, le bajaba, hermano amado, algo ahí, y los 12 que estaban ahí, claro, posiblemente disfrutando, porque la mujer era muy imponente con ellos. Pero sí, hermano, porque yo creo eso en mi corazón. Carácter espiritual. De la empresa me pudo echar y me echó. Pero de mi Cristo jamás. Y de la tierra me saca Dios a mí, hermano. Bendito el Señor. Dice, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Habrá gente que contradice hoy? ¿Habrán doctrinas erradas, hermano? Mire, hermano amado, yo he visto gente, lo que me mostraba el Espíritu con el primer verso que le hablé de Jesús, que me dijo, una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Me ha mostrado Dios gente, hermano, con ese versículo, que comenzó dividiendo la cabeza con un pensamiento antidoctrinal. Me mostró el corazón de algunos, hermano, que dividieron la pasión de su corazón después de un tiempo de estar en Cristo. Y no permanecen, hermano. Y no prevalecen. La palabra tiene que ser clara en nosotros, hermano. Dios no está jugando a la iglesita, ni está alcahueteándole pecado a nadie. Dios es Dios.
A Él le costó mucho derramar la sangre en la cruz para salvarte, para que hoy vengas a pisotearla con libertad. No es así. Y esto comenzó Pablo otra vez aquí a insistir que quería venir a orar. El hermano que era conmigo me dijo, no lo dejemos entrar. Yo dije, no. Mi esposa me dijo, no, es que no pueden cerrarle la puerta de Dios a nadie. Y está bien. Y yo venía para allá, hermano, y hasta mi angustia donde lo vi ahí estaba. Entró, oramos una hora, comenzamos. Y el tema que estamos viendo es Marcos, hermano. Vamos por el capítulo 4. Riquísimo, hermano. Estamos pero disfrutando eso. Y resulta que le dolió, pero le dolió que se enojó. Usted no se imagina cuánto se enojó. Y ya no vino más. Pero es que, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el texto que estoy estudiando porque llegó él. No puedo, hermano amado. No puedo ponerle encima. Hermano, si usted llega ante un enfermero y le ve una infección ahí, debajo de la rodilla, por encima le ve un granito y por debajo le ve que está supurándole pus y que ya el hueso está a punto de coger una gangrina ahí. Y la enfermera le hace, ay pobrecito, y le pone una pomadita por encima y le pone una cura y lo manda para la casa. ¿Usted cree que hizo bien? Tengo que restregarle, tengo que sacarle la pudrición y hablarle lo contrario, hermano. Bendito el Señor. Muy duro, sí, muy duro, hermano. Pero hay gente que contradice, hermano. Hay gente que contradice, dice, estoy en el verso 9, dice, a convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces. Esa palabra contumaz, rebelde. Esa palabra contumaz, alguien que sostiene un error doctrinal, lo pelea, lo defiende. Gente atrevida, hermano, que se para en cualquier terreno a hacer cualquier mal solamente en contra de Dios, arrastrando a los que no tienen buena estructura, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y dicen mayormente los judíos, los que son circuncidados. Jesús, qué fuerte esto, ¿verdad que sí? A las cuales es necesario ¿qué? Tapar la boca, porque hermano hay gente que están haciendo que necesita aprender la doctrina sana como se nos fue enseñada y enseñarles a retener la sana doctrina, a escudriñar la palabra. Métase con Dios, hermano, no coma cuento. Dios mío. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Qué duro es entender que una familia se le convierta a unos cuantos miembros y después llegue un testigo de Jehová y con facilidad los enrede y ya ahora vamos para allá. Y no por ellos, hermano, es porque desvaloran a Cristo y la salvación del Señor. Y a toda doctrina, hermano, a toda doctrina. Un día me llamó el jefe, estuvo emocionado y me dice, venga acá, cuando trabajaba, ya no. Ahora estoy solo con el Señor, gracias a Dios. Y me dice, venga acá, me dice, mira que llegó oiga lo que voy a decir. Llegó a la casa de mi suegra un ex pastor. Y hizo una obra santa con nosotros. Y él testificaba y se gozaba diciendo que gracias daba a Dios y a la Virgen por haber vuelto a la iglesia verdadera. Y le digo, un momento, ni me cuente nada más. Ese hijo del diablo ni siquiera supo quién era Cristo. Y no lo dejé hablarle más, hermano. Bendito el Señor. Porque yo creo, hermano amado, que la persona que se dejó lavar en la sangre de Cristo tiene que conocer la doctrina bíblica, tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y si está esperando que Cristo venga a levantarlo de aquí, tiene que caminar en santidad. Bendito el Señor. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. El mismo diablo les provee la ofrenda a veces, hermano. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo. Oiga la clase de caracteres que estaba oyendo, hermano, que este profeta había dicho eso años antes de atrás. Hasta dan el nombre del poeta, del poeta este. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siendo mentirosos,
malas bestias, glotones y ociosos. Qué características más feas, ¿verdad que sí? Este testimonio, dice él, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean como. Si usted hoy se lleva la intención de ser sano en la fe, pero en la fe que le hablé al principio, la fe genuina, la fe que lo llevó a entender que el beneficio de la cruz fue a favor suyo, que cuando Cristo subió a la cruz, en medio de padecimiento, en medio, hermano, de dolor, en medio de la corona de espinas ahí, lo que estaba en su mente y en su corazón, si no derramo mi sangre, que es sangre limpia, pura y santa, nunca podrás alcanzar salvación. Usted estaba en la mente del Señor. Y yo estaba en la mente del Señor. Pero esto es personal, ¿verdad que sí? Sanos en la fe, no atendiendo a fábulas. Hay mucha fábula judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todas las cosas son para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados, lo contrario de aprobado, ¿verdad que sí? En cuanto a toda buena obra, otro tema interesante de la epístola, buena obra. Cierro en el verso 10. ¿Sí? Ya se me fue el tiempo. Cierro en el verso 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en unas cuantas cosas. ¿Cómo dice? Mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, creo que este ambiente, Padre, lo has tomado, Señor. Creo, Dios mío, que hay vida y bendición en medio nuestro, Señor. Yo presento cada vida aquí, Padre bendito, cada alma aquí, Señor, cada corazón, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, que la gracia, la misericordia y la bondad tuya, Señor, pueda, Dios mío, plantarse ahí. Gracia, misericordia y paz hoy en el corazón de mi hermano, Señor. Reprendo toda obra de las tinieblas. Si alguien no tiene hoy aquí seguridad de salvación, Dios mío, que pueda entender que a través de la sangre de Jesucristo su vida puede ser transformada, Señor. Por el Espíritu Santo de Dios, tú has derramado tu favor, tu gracia sobre nosotros, Dios mío. Reprendo toda obra de las tinieblas, Padre, toda maquinación del diablo en contra de tu hijo, de tu hija, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida y que reaccionemos a esa gracia, Señor, renunciando a los deleites de la carne, a los deleites del mundo, para consagrarnos a ti, Señor, y que nos tomemos, Dios mío, de esa tercera manifestación o de ese tercer tiempo de la manifestación de la gracia cuando aparezcas en gloria y seamos levantados de aquí de la tierra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Porque yo sé, tú no me